Hola a todos, soy Wesker 9560 y esta es cuarta parte de Leyendas Urbanas. El asesino de pájaros. 1788. Una ciudad en pleno crecimiento, mientras el norte de la ciudad estaba repleta de campo, el crecimiento de la ciudad comenzó hasta el sur construyendo algunas casas sueltas en la zona sur al otro lado del río. Por el norte en la zona no había más que campo y alguna que otra gran casa. Joel Finel compró una de aquellas casas de la zona norte, la casa más grande. La casa tenía un porche delantero de muchos metros, 2 pisos y un porche trasero que daba a un antiguo cementerio religioso y por este caso consiguió bastante barata la casa. Solitario, amante de la historia y la literatura y los pájaros. Todas las noches tras cenar, Joel daba de comer a los pájaros y se ponía a leer 2, 3 o tal vez 4, y luego se acostaba. A veces también leía en su habitación, su gran habitación de matrimonio. Aunque la primera noche no fue del agrado de Joel, no pudo pegar ojo pues no paraba de escuchar las campanadas de algún torreón religioso. La segunda noche durmió plácidamente pero le asaltaron las pesadillas, la visión de un hombre encapuchado de ojos rojos, sin rostro de pie en su habitación. Sus pesadillas aumentaron poco a poco. Comenzó a temer a la casa, no distinguía las pesadillas de la realidad, veía a ese hombre en todas partes, cantos de muerte en el cementerio y todo tipo de fenómenos poltergeist. Una noche después de cenar, volvió a escuchar esas campanadas, procedían del cementerio. Joel se asomó al porche de atrás con una vela y mucho miedo, estaba solo a alguna distancia de las demás casas vecinas, miró a su alrededor y no vio nada, solo tumbas. Fue a dar de comer a sus pájaros, como siempre, y allí habían 7 monjes, con la cara blanca, ojeras y labios negros dándoles de comer a los pájaros. Joel corrió hacia su habitación y se echó a llorar. La locura hizo presa de él, salió fuera y mató a todos los pájaros. Entonces todos desaparecieron, el ruido cesó y Joel pudo dormir. 2 días después Joel tuvo una cita en su casa, fue a la cocina con la idea de buscar champán para su velada, pero al volver, frente a su acompañante volvió a verlos, sí, esos monjes religiosos con sus capuchas, de nuevo aquellas campanadas sonaban. Joel no lo pensó, su locura obsesiva hizo que inculcado por esas criaturas matara a su acompañante, la retrasase y la enterrara en ese cementerio de su porche. Solo cuando Joel mataba cesaban las visiones y las campanadas, comprendió eso, así se volvió loco y un asesino psicópata guiado por los pasos de esos monjes. Al día siguiente Joel fue al hombre que le vendió la casa, preguntándole quién estaba enterrado allí. El vendedor le dijo que perteneció a una orden sacerdotal, le explicó que uno de ellos mató a los demás hace 200 años y que la casa está donde estaba el monasterio. Eso era lo que a Joel le faltaba escuchar, convivía con espíritus que habitaban en su casa y le obligaban a matar. Y así fue como Joel mató a varias personas, las retrataba y colgaba sus retratos en su habitación. A veces también cortaba miembros de sus víctimas y los metía en las jaulas de sus pájaros colgándolas del techo de su habitación. La última noche con vida de Joel fue la del día 12 de mayo de 1788. Tras su último asesinato y haber enterrado a su víctima en el cementerio se disponía a acostarse y de nuevo apareció ese monje y le dijo: «Hoy la víctima eres tú». Cogió el traje que usaba para matar a sus víctimas. Joel nunca más fue visto en la casa, la cual quedó abandonada, pero los pocos vecinos que quedaban decían que por las noches se veía las luces de la casa encendidas, a un monje asomado y todas las víctimas de Joel por el cementerio gimiendo su pena y buscando a Joel desaparecido pero sin saber si murió en su habitación donde apareció su traje. La próxima vez que algún vecino nuevo te invite a su casa, piénsatelo 2 veces porque nunca se sabe. El emisario negro. 3 hermanos. Estos hechos acontecieron hace algunos años en las cercanías de Bétera, un pueblo valenciano en el que antiguamente había un manicomio. En él se encontraban personas enfermas de distintos males psíquicos, trastornos en la personalidad, psicosis, paranoias, pero uno de sus pabellones estaba destinado en exclusiva a criminales, ya que los jueces en algunos casos habían decidido que era mejor que dichos criminales entrasen en una institución donde podían tratar sus problemas mentales antes que en la cárcel, donde seguramente lo único que se conseguiría es agravarlos. A unos 15 kilómetros del psiquiátrico vivían los hermanos García. Eran 3 hermanos que se dedicaban al cuidado de unas pequeñas tierras que habían heredado de sus antepasados, los cuales siempre habían vivido por la zona. Juan, que así se llamaba el menor de los hermanos, siempre iba acompañado de su fiel perra Laika, que era un pastor alemán precioso que se habían encontrado perdida por una carretera cercana.
Los tres hermanos compartían una humilde casa de labradores con una sola habitación en la que habían colocado 3 literas, un minúsculo aseo y una cocina de leña, típica de las zonas rurales. El poco tiempo libre del que disponían, pues como de todos es sabido a las labores del campo hay que dedicarles muchas horas, lo pasaban en un pequeño comedor en el centro de la vivienda jugando a las cartas o escuchando un viejo transistor que tenían sobre la repisa de la chimenea. Una tarde de otoño después de haber pasado todo el día en el campo se dispusieron a volver a casa y cocinar unas patatas con un poco de carne que habían comprado hace unos días en el pueblo. Una vez en casa mientras Pedro preparaba la cena para Juan y para Román que era el mayor de los hermanos, escucharon por la radio que Ricardo Ruiz Pérez se había fugado del psiquiátrico de Bétera y que podía andar por los alrededores. Ricardo Ruiz era un peligroso psicópata, al cual encerraron por el asesinato y violación de 5 menores. Tardaron varios meses en descubrir los hechos pues él solía descuartizar a sus víctimas y echárselas de comer a una jauría de perros que tenía en una finca de Murcia. Los asesinatos de Ricardo fueron muy seguidos por el pueblo español ya que entre sus víctimas se encontraban 3 hermanas de una misma familia y esto conmocionó a la opinión pública. Los 3 hermanos se sintieron angustiados por la noticia ya que ellos como el resto de españoles habían seguido las fechorías de Ricardo. Durante la cena el tema de tertulia fue el recuerdo de los asesinatos y la poca seguridad que había en el psiquiátrico, ya que era incomprensible que se hubiese podido escapar un asesino como este. Sobre las 10 de la noche se prepararon todos para ir a dormir. En la habitación Pedro dormía en la litera superior, Román en la del centro y Juan en la de abajo. Debajo de la litera de Juan dormía la Ica, a la que le encantaba que Juan por las noches antes de dormir le rascase el lomo y ella como muestra de cariño le lamía siempre la mano. Media hora más tarde estaban ya todos acostados y prácticamente dormidos por el cansancio acumulado del día anterior. Pasaron las horas y de repente algo sobresaltó a Juan, había escuchado como el chirriar de la puerta, se mantuvo expectante durante unos segundos y luego introdujo su mano debajo de la cama para acariciar a su fiel amiga, esta se lo agradeció como de costumbre, con unos lametones en la mano, esto tranquilizó a Juan ya que si alguien intentase entrar en la casa ella sería la primera en darse cuenta y se volvió a dormir profundamente. Pasaron las horas y por la ventana del cuarto comenzaban a entrar los primeros rayos de luz a la diminuta estancia. Pero más que la luz del sol lo que despertó a Juan fueron unas pequeñas gotas que caían sobre su rostro. Abrió poco a poco los ojos mientras se llevaba las manos al rostro donde notaba que caían las gotas y notó que tenían un tacto espeso, cuando finalmente abrió los ojos vio que esas gotas procedían del colchón de Román y que ese color rojizo que desprendían solo podía ser sangre. Se levantó de un salto de la cama y miró a su hermano Román, se quedó paralizado de terror, estaba amordazado y con una infinidad de cuchilladas en su cuerpo y sobre él también caían gotas de sangre provenientes del colchón superior donde un cuchillo atravesaba el cuello de su hermano Pedro. Juan, incrédulo ante la barbarie que estaba presenciando, se arrodilló en el suelo llorando y allí pudo encontrar a su querida perra Laika con el morro atado y abierta en canal y entre las patas de esta una nota ensangrentada donde se podía leer: los locos también sabemos lamer. Juan, aterrado, notificó los hechos a la policía diciendo que Ricardo Ruiz había asesinado a sus hermanos y a su perra, pero la policía no le creyó. Juan fue acusado del asesinato de sus hermanos en un desdoblamiento de personalidad y encerrado durante 20 años en el psiquiátrico de Bétera, donde pudo averiguar que Ricardo había sido detenido 2 horas después de su fuga en una carretera con dirección a Barcelona. La casa Matusita. Hace muchísimo tiempo en la casa Matusita vivía un señor muy atroz, con él vivían sus 2 sirvientes, la cocinera y el mayordomo. El señor abusaba de la bondad de estos sirvientes, los maltrataba, los insultaba. Después de mucho tiempo aguantando sus alevosías, los sirvientes completamente llenos de odio, deciden envenenar al señor. El señor tenía reciente una cena con invitados muy allegados, es ahí cuando los sirvientes deciden hacer una sabrosa sopa la cual llevaría a todos los invitados incluido al señor a la extrema locura. Cuando todos estaban sentados en la mesa, la cocinera ya había servido los platos con el líquido alucinógeno, a continuación el mayordomo sirvió la cena y al salir del salón cerró bien la puerta. Pasados unos 15 minutos, tiempo el cual ya habría hecho efecto el veneno, empezaron a escuchar gritos, insultos, objetos que se rompían, murmullos, y personas completamente aterradas. Después de un largo escándalo, vino un silencio sepulcral.
Los sirvientes, pensando que ya todo estaba más calmado, decidieron abrir la puerta del comedor, y para su sorpresa al abrir la puerta vieron el más macabro panorama. Miraban a su alrededor y veían sangre, pedazos de cuerpo, ojos, manos, órganos internos, charcos de sangre. Algunas caras de los invitados mostraban terror, otras odio, cabezas cortadas. Era tan feo lo que veían que los mismos sirvientes se volvieron locos y se mataron en el mismo salón donde estaban el dueño y sus invitados. Se dice que desde ese suceso cerca de la casa se escuchan conversaciones, gritos, amenazas, tal cual pasó la noche de la masacre, y toda persona que ahí se acerca se vuelve loca reviviendo en directo los sucesos de aquella noche.